¿Cómo dirías tú que se conceptualiza hoy al cuadro de colon irritable? Bueno, justamente como te decía antes, tiene que haber malestares en los últimos 6 meses antes de la consulta, en lo que se refiere a cambios en la forma y frecuencia de las evacuaciones conjuntamente con dolor. ¿Sí? Esto es lo que hasta hoy se conceptualiza, incluido los malestares altos en lo que se refiere a síntomas de dispepsia funcional, que también son funcionales, cuando sentimos malestares como eructos, pesadez postprandial después de las comidas, acidez, etcétera, que tienen más que ver con la parte de esófago y estómago que con el intestino per se. Pero hay lo que se llama un overlap, una superposición entre uno y otro. Esto quiere decir que muchas veces van conjuntamente asociados, ¿sí? Así como pueden haber vómitos, en fin, es re florida la sintomatología. Pero lo interesante es que en todas ellas, al igual que en las enfermedades inflamatorias, como son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que ya son otro capítulo y Ujú. mucho más serias si querés, porque no son funcionales, también lo que los psicogastroenterólogos podemos abordar es el tema de la ansiedad y la depresión que gatillan, acompañan o impiden que se resuelva la sintomatología o las crisis por lo menos. Ujú. ¿Mm? Ok, Entonces siempre como psicólogos tenemos ese arsenal a nuestra disposición, los recursos para que podamos trabajar con la ansiedad y depresión concomitante. ok, entonces esa sería la manera en la que se inserta el psicólogo para el tratamiento, ¿no? Tratar la ansiedad y la Sí, depresión. sí, sí, porque el psicólogo ordinario que no hace la especialización tiene armas de su formación universitaria, de grado, posgrado, en fin, y búsquedas personales y su experiencia, pero es como que le falta el conocimiento de la fisiopatología per se del cuadro, de la farmacología, para hablar con el médico, para poder derivar, yo no tomo pacientes que no tengan un diagnóstico médico acabado, porque si no Ujú. estoy haciendo mal las cosas, no es una buena praxis. Pero, digamos, una vez que sé que no hay nada en las endoscopías y que han ido por 50 médicos y que no han encontrado solución, sí me interesa, como somos una unidad, enterarme para poder ayudarlo de toda su historia personal, de cómo maneja la ansiedad, de cuál es su red familiar que es, o afectiva, que es fundamental, la red social, de qué hábitos alimentarios tiene. De hecho, en la anamnesis que elaboré, la ficha clínica para conocer a los pacientes, están incluidos los aspectos médicos, los aspectos nutricionales, los aspectos traumáticos, en fin, las distintos caminos que ha abordado, cuáles le fueron útiles y cuáles no. Entonces, desde lo psicogastroenterológico, trabajar con todo lo que está asociado, que a la cabeza es la ansiedad generalizada, la ansiedad Ujú. abdominal, que muchas veces es la que es codolario de el llamado TAC o trastorno de ansiedad generalizada, en donde el enfermo ya tiene una modalidad de preocuposa, que es la nota básica, anticipatoria, catastrófica, y detona en un intestino irritable donde enseguida ¿qué piensa? Que se va a morir, que no tiene solución, ahí ya estamos en el campo más de estresógeno, que puede, no, que ya no sabe por dónde pedir ayuda, por dónde caminar, y bueno, ahí el manejo de la ansiedad es fundamental, como lo es también trabajar con otra asociación que veo muy frecuentemente, Dayo, en mi clínica, que tiene que ver con el pánico. El 50%, antes decía un tercio, ahora digo 50% de mis pacientes son panicosos y son todo lo que voy a describir en trastorno de ansiedad o depresión es primario al síntoma y secundario al síntoma. O sea, ya hay una estructura de base que hace que cuando hay una facilitación genética, porque todo esto lo vemos desde el modelo biopsicosocial, detone en el intestino, como podría haber detonado en los pulmones o en la piel o donde fuere. Ujú. Entonces te decía,
hay para trabajar con el pánico, como con la ansiedad generalizada, los mismos recursos que todos los terapeutas hemos aprendido desde la escuela que quieras y puedas trabajarlo, pero sabiendo cómo esto está impactando en su tubo digestivo. Quiero decir, sin perder el foco en lo que llamamos eje 1 o motivo de consulta o el síntoma per se. El síntoma no es mala palabra, se da la punta del iceberg, pero el enfermo viene por el síntoma, no viene para conocer toda la historia. Eso es un segundo paso cuando el síntoma se corre un poco, se alivia y siente que puede vivir con él.